A veces, los misterios no caen del cielo ni rugen desde las profundidades del océano. A veces, desaparecen ante nuestros ojos. Pueblos enteros que se desvanecen sin dejar rastro. Monjes que nunca regresan a su isla vigilante. Niños guiados por flautas mágicas que se pierden para siempre. Soldados que marchan hacia la nada, jamás vuelven. Colonias enteras que la historia devora sin explicación. Hoy, abrimos el baúl del misterio para continuar con el segundo capítulo de la saga Misterios Reales que desafían la historia, donde nos adentramos a 5 casos de desapariciones colectivas y fantasmas que la historia jamás pudo explicar. Prepárate, porque lo que escucharás no son cuentos, son hechos documentados que estremecieron a generaciones. Antes de comenzar, no olviden activar la campanita, suscribirse, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael El Cid Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Misterios reales que desafían la historia. Parte 2. Caso 1. El flautista de Hamelin. En el verano de 1284, la ciudad de Hamelin, en Alemania, enfrentaba una plaga de ratas que devoraba todo a su paso. Un hombre misterioso apareció, en aquel entonces en sus murallas. Vestía ropas de colores brillantes y portaba una flauta cuya melodía parecía tener un poder sobrenatural. Prometió a los habitantes que liberaría a la ciudad de la peste a cambio de una recompensa. Los ciudadanos aceptaron y aquel flautista comenzó a tocar. Hipnotizadas, las ratas lo siguieron hasta el río Weser, donde se ahogaron. Pero cuando el alcalde y los líderes de Hamelin se negaron a pagar lo prometido, el flautista regresó, esta vez con otra melodía. Y fueron los niños de la ciudad quienes, hechizados, lo siguieron. Se dice que 130 pequeños desaparecieron para siempre. Algunos relatos afirman que fueron llevados a una cueva y otros a una montaña cercana, pero jamás se les volvió a ver. Este suceso fue tan perturbador que quedó grabado en piedra. En Hamelin aún se puede leer una placa conmemorativa que declara lo siguiente: el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas de colores. Y la verdad es que no solo la piedra lo recuerda. El cronista medieval Heinrich von Herford, en una crónica Rerum Anglicarum, declaró lo siguiente: en el año del Señor de 1284, en el día de San Juan y San Pablo en Hamelin, 130 niños nacidos en esta ciudad fueron llevados por un flautista vestido de colores a un lugar de ejecución cerca de las montañas, y allí desaparecieron. La realidad es que ni von Herford, ni la ciudad, ni la placa grabada siglos atrás hablan de ratas. Ese detalle llegaría más tarde en adaptaciones populares. Lo que ellos recuerdan es más frío y aterrador. 130 niños fueron arrebatados de Hamelin por un hombre misterioso y jamás regresaron. La pregunta sigue en pie. ¿Fue un castigo divino? ¿Una migración forzada? ¿Un secuestro masivo? ¿O algo que va más allá de lo humano? ¿Qué opinan ustedes? Caso 2. Los monjes de la isla Flannan.
Corría el 26 de diciembre de 1900, cuando el barco de suministros Hesperus atracó en la isla Flannan, un paraje solitario al noroeste de Escocia. Su misión era sencilla: llevar provisiones y relevar a los 3 fareros encargados del lugar. Pero lo que encontraron los tripulantes fue un escenario inquietante. El faro estaba vacío. Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur habían desaparecido sin dejar rastro. La puerta estaba cerrada con llave, la colina en perfecto orden y el reloj detenido. 2 impermeables habían desaparecido de su sitio, pero el tercero seguía colgado en la percha, como si uno de los hombres hubiera salido apresuradamente sin protección alguna. Algunos relatos de la época incluso aseguraban que en la mesa había restos de comida a medio comer, como si se hubieran levantado repentinamente en medio de una cena interrumpida. El encargado de la investigación fue Robert Muirhead, superintendente de la Junta de Leeds Houses, quien llegó poco después a inspeccionar el lugar. En la bitácora encontró registros extraños. Se hablaba de una tormenta feroz, la peor en 20 años. Sin embargo, los barcos que navegaban cerca de la zona reportaron calma en esos mismos días. El faro cuidadosamente seguía encendido, lo que indicaba que los hombres habían cumplido con sus deberes hasta muy poco antes de desaparecer. Al inspeccionar los alrededores, se halló una gruesa cuerda rota que colgaba del acantilado, utilizada normalmente para asegurar suministros en una grúa. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que uno de los fareros descendió a revisar la cuerda y los otros 2, quizá por deber o por instinto de protección, lo acompañaron, pero nunca regresaron. La conclusión oficial apuntó a que una ola gigante había sorprendido a los 3 hombres, arrastrándolos al mar embravecido. Sin embargo, nunca se recuperaron los cuerpos. Pero lo más inquietante fue lo que no se encontró. No había señales de lucha, ni rastros de huida, ningún indicio que explicara cómo 3 hombres experimentados pudieron desaparecer. Y aún más desconcertante, la bitácora hablaba de tormentas que jamás existieron, según los registros meteorológicos. ¿Un accidente trágico en manos de la naturaleza? ¿O un suceso que escapa a toda lógica? El misterio de los monjes de la isla de Flannan continúa siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia marítima. Una desaparición donde la lógica parece naufragar frente a lo desconocido. ¿Qué opinan ustedes? Caso 3. La desaparición de la colonia vikinga en Groenlandia. En el año 985, el legendario explorador Erik el Rojo lideró a un grupo de colonos vikingos hacia las tierras heladas de Groenlandia. Allí fundaron 2 asentamientos principales, la colonia del este y la colonia del oeste. Durante siglos, aquellos hombres y mujeres vivieron en uno de los climas más hostiles del planeta, criando ganado, comerciando con Europa y manteniendo vínculos con Islandia y Noruega. Pero hacia el siglo XV, las colonias simplemente desaparecieron. Cuando exploradores posteriores llegaron a sus asentamientos, hallaron casas de piedra vacías, iglesias abandonadas y campos desiertos. No había señales de guerra ni cadáveres que explicaran una masacre. La vida parecía haberse detenido de un momento a otro. Uno de los primeros en documentar este misterio fue el sacerdote Iván Barbarsson, que en el siglo XIV reportó que la colonia del oeste ya estaba desierta. Más tarde, arqueólogos e historiadores de instituciones como la Universidad de Copenhague y el Museo Nacional de Dinamarca dedicaron años a excavar los restos de estas comunidades.
Lo que descubrieron fue inquietante. En los cementerios aparecieron esqueletos enterrados sin ataúdes, con claros signos de desnutrición extrema. Los huesos mostraban deformaciones causadas por dietas pobres en nutrientes. Una colonia que alguna vez prosperó había terminado al borde de la inanición. Y por otro lado, en la colonia del este, la iglesia de Halsey guarda el último registro escrito de la presencia vikinga en Groenlandia. Una boda celebrada en el año 1408. Después de ese evento, el silencio absoluto. Ninguna crónica, ningún regreso a Islandia, ninguna explicación. Los arqueólogos también hallaron casas selladas con piedras en la entrada, como si los habitantes hubieran abandonado sus hogares de una forma organizada, quizá ritualística, pero sin dejar pistas de su destino. Lo más perturbador, en los últimos asentamientos, no había cuerpos, como si hubieran desaparecido todos a la vez. Y los pocos huesos que fueron encontrados kilómetros después, tanto de animales como humanos, mostraban cortes sospechosos, lo que llevó a plantear la teoría más macabra, que en los últimos días de desesperación los colonos recurrieron al canibalismo. Aunque no hay pruebas concluyentes, la idea refuerza la imagen de una comunidad que fue consumida por el hambre, la soledad y el frío. Los científicos concluyen que el clima hostil, llamado la pequeña era de hielo, la pérdida de contacto comercial con Europa y la presión de los Inuit provocaron el colapso. Sin embargo, no existe rastro de una migración masiva hacia Islandia o Noruega, ni registros que expliquen a dónde fueron. Una sociedad que prosperó durante siglos desapareció sin dejar huella. Casas vacías, iglesias silenciosas, huesos con marcas de sufrimiento y un eco eterno bajo el hielo de Groenlandia, donde aún resuena la pregunta que nadie puede responder: ¿qué pasó realmente con los vikingos perdidos? Caso 4. La marcha de los 400 soldados chinos. En el año 260 a.C., durante el periodo de los reinos combatientes en China, un suceso estremecedor quedó grabado en las crónicas de la antigüedad. Bajo el reinado del estado de Qin, se envió un contingente de 4.000 soldados hacia la provincia de Gansu, en el desierto de Gobi. La misión era reforzar las fronteras. Los hombres partieron armados, organizados y disciplinados, pero nunca llegaron a su destino. Una fuerza militar completa, con caballos, armas y provisiones, se desvaneció en el corazón del desierto, sin dejar ningún rastro. El hecho fue registrado en el Shiji, o registro del gran historiador, obra de Sima Qian, uno de los cronistas más respetados de la historia de China. Según su relato, la tropa desapareció en circunstancias inexplicables y jamás se volvió a tener noticias de ellos. En tiempos modernos, arqueólogos chinos han investigado el suceso. Algunos sugieren que el ejército pudo haber sido víctima de una tormenta de arena masiva, un fenómeno capaz de sepultar en minutos a miles de hombres y caballos bajo las dunas. Otros creen que fueron aniquilados por tribus nómadas y sus restos se perdieron en el desierto. Sin embargo, lo perturbador es que no se han hallado restos arqueológicos concluyentes, ni armas, ni huesos, ni rastros de campamentos, nada que explique dónde quedaron esos 4.000 hombres. En el 2010, un grupo de investigadores de la Academia China de Ciencias Sociales propuso otra hipótesis: que los soldados pudieron haberse rendido o fusionado con tribus extranjeras, desapareciendo como ejército, pero continuando como individuos en nuevas culturas. Sin embargo, tampoco existe evidencia clara de ello. Para los cronistas de su tiempo, los 4.000 soldados fueron simplemente tragados por la tierra,
Y así quedó escrito. Un ejército completo borrado de la historia por fuerzas desconocidas. Un silencio sepulcral en el desierto. Un mar de arena que guarda sus secretos. Y la sombra de 4000 almas marchando eternamente, sin saber si llegaron algún día a su destino. ¿Qué opinan ustedes? Caso 5. La colonia perdida de Roanoke. Imagina dejar atrás a tu familia en un lugar desconocido, confiado en que volverás con ayuda y provisiones. Y al regresar, 3 años después, encontrar nada. Ni un cuerpo, ni una señal de lucha, solo silencio absoluto. En 1587, 117 colonos ingleses, hombres, mujeres y niños, llegaron a la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es California del Norte. Entre ellos estaba Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América, símbolo de esperanza para una colonia que buscaba un futuro nuevo. Su gobernador, John White, debía regresar a Inglaterra en busca de suministros. Sin embargo, la guerra entre Inglaterra y España retrasó su vuelta durante 3 largos años. Cuando finalmente arribó, en 1590, lo que encontró fue un escenario desolador. Las casas habían sido desmontadas, como si alguien las hubiera abandonado con prisa, pero de manera ordenada. No había señales de violencia ni rastros de cadáveres. El único vestigio de los colonos era una placa tallada en un poste. Croatoan. ¿Qué había pasado con los 117 hombres, mujeres y niños? Las teorías abundan, que se integraron con la tribu de Croatoan, que murieron de hambre, que fueron asesinados por otras tribus. El investigador David Berskin defendía la hipótesis de que los sobrevivientes se dispersaron y fueron absorbidos por distintas comunidades. Pero ninguna teoría ha podido comprobarse con pruebas tangibles. Nadie jamás halló un cuerpo, un arma, un rastro de lo que ocurrió realmente. Lo más perturbador es que la palabra Croatoan quedó marcada como un presagio maldito en la historia. Siglos más tarde, el mismo término fue encontrado escrito en los últimos papeles de Edgar Allan Poe, poco antes de morir en circunstancias misteriosas. También apareció grabado en el equipaje perdido del ilusionista Harry Houdini, como si se tratara de un símbolo eterno de desapariciones inexplicables. Algunos exploradores posteriores afirmaron haber visto niños de piel clara, ojos grises y cabello rubio entre los nativos de la región, como si un eco de aquellos colonos aún viviera oculto en la sangre de generaciones posteriores. La colonia de Roanoke desapareció sin dejar huella, un pueblo entero borrado del mapa, un enigma que, a más de 400 años después, sigue siendo uno de los misterios históricos más aterradores y desconcertantes de la humanidad. Cinco historias, 5 desapariciones, 5 misterios que desafían la lógica y la memoria del tiempo. Niños arrastrados por un flautista en Hamelin. 3 hombres que se evaporaron de una isla sin dejar rastro. Vikingos que simplemente desvanecieron bajo el hielo en Groenlandia. 4000 soldados que marcharon hacia el desierto y nunca volvieron. Y la colonia perdida, borrada de la historia, dejando solo una palabra, Croatoan, como un eco de su existencia. Cada uno de estos sucesos comparte un mismo patrón: desapariciones inexplicables, silencios eternos, huellas que se desvanecen y un rastro que nos invita a preguntarnos: ¿qué fuerzas invisibles pudieron actuar sobre ellos?
Es posible que haya lugares donde la realidad se quiebre, tragándose a quienes se atreven a cruzarlos. ¿O acaso es la historia misma la que nos oculta la verdad, jugando con los ecos de aquellos que jamás regresaron? ¿Qué opinan ustedes? Lo único que sabemos con certeza es esto. Algunos desaparecen y nadie los encuentra. Algunos desaparecen y nadie los olvida. Y mientras escuchas estas historias, recuerda, el mundo está lleno de lugares donde la historia termina, pero el misterio continúa. ¿Conocían alguno de estos casos? ¿Qué opinan ustedes? No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Doy muchas gracias para todas las personas que se siguen suscribiendo al canal de YouTube. Muchas gracias. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Rafael Elcir Enríquez y en la página del Baúl del Misterio Oficial, donde cada semana estaré transmitiendo lives para interactuar con ustedes los jueves en punto de las 8:30 de la noche. Hora México Centro. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.